Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro estudio para el día de hoy. Hoy justamente vamos a ver la última parte de los concilios y la iglesia, en especial lo que hemos estado estudiando a lo largo de todos estos meses, que son las marcas de la iglesia. La semana pasada estuvimos o empezamos todo este tema de la Santa Cruz como una de las marcas de la iglesia, los sufrimientos como parte de la marca de la iglesia. Y, por ejemplo, me di cuenta, ya después en el estudio de la noche, que hablando un poco sobre lo que significa la Santa Cruz y poniendo los textos bíblicos de la Santa Cruz y el peso de la cruz, la gente quedó muy, vamos a decir así, apesadumbrada, quedó muy cargada y les dije, bueno, eso es bueno porque es parte de la ley de Dios en la cruz, pero la cruz tiene más evangelio que ley. La ley es que por nuestros pecados, Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios, ha sido clavado en esa cruz por culpa de cada uno de nosotros. Pero ahora el Evangelio lo vamos a estar viendo en lo que Cristo nos entrega a cada uno de nosotros por medio de la cruz. Entonces, como decía el apóstol Pablo, para algunos la cruz es locura, para algunos la cruz es perdición, pero para el creyente, para nosotros es vida eterna la Santa Cruz. Entonces vamos a orar para empezar el día de hoy con nuestro estudio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tus misericordias. Gracias te damos, Señor, porque en medio de nuestra vida, Señor, en medio de nuestros pesares, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de las dificultades, tú siempre estás con cada uno de nosotros. Acompáñanos y cuídanos, Señor, para poder llevar nuestras cruces con sabiduría y con paciencia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces, como les hablaba la semana pasada, y como veíamos, por ejemplo, y hemos visto la cruz, la cruz era vamos a decir así, un castigo romano bastante fuerte y donde, por ejemplo, uno no pudiera ver paciencia, uno no pudiera ver belleza en la cruz, sino más bien la cruz es o era en su tiempo un sinónimo de maldición. Los peores criminales eran llevados a la cruz. Y la cruz era vamos a decir así, una muerte lenta, muy, pero muy lenta. Entonces uno se puede preguntar, ¿cómo de un sitio tan tétrico y tan doloroso puede brotar la paciencia? ¿Cómo en medio de mis dificultades, cómo en medio de mis problemas, cómo en medio de aquellas tormentas, como por ejemplo vimos en el Evangelio hace un par de domingos, cómo en medio de una tormenta y una tempestad yo puedo ser paciente? Hay muchas personas, hay muchos cristianos que tratan de buscar en las Sagradas Escrituras como píldoras o formas para ser mejor persona o para vivir bien o 5 maneras de poder afrontar una tormenta. Y en realidad la cruz no nos habla en cuanto a eso. La realidad es que la cruz y la iglesia nos llama a ver los sufrimientos, a tomar los sufrimientos, a vivir los sufrimientos y atravesar los sufrimientos junto con nuestro Señor Cristo Jesús. El mundo quiere hacer algo para vivir. Ese era el camino que quería seguir el joven rico. He hecho esto, esto, esto y esto. Pero Jesús le dice que hay algo mucho más allá. Jesús le dice, vende todo y sígueme a mí. Entonces Jesús llama a su iglesia. Jesús nos llama a cada uno de nosotros a tomar nuestras cruces y a seguir a nuestro maestro. Los sufrimientos nos tienen que llevar a reflexionar y los sufrimientos en realidad nos llevan a nosotros como cristianos a reflexionar en Cristo Jesús, a escuchar la dulce voz del Evangelio. La cruz nos saca de nosotros mismos y nos pone delante de la presencia de nuestro Señor, quien nos dice,
tus pecados te son perdonados. Entonces, no voy a leer esto que está en pantalla porque esto, vamos a decir así, era lo que leímos la semana pasada sobre cómo Lutero introduce la séptima marca, que es la cruz, y estaba hablando acerca de cómo cristianos tienen que sufrir toda clase de desgracia, persecución, tentación y todo mal, pero la pongo aquí para poder introducir la paciencia de la cruz. Lutero va a continuar en su escrito diciendo acerca del cristiano, deben ser piadosos, pacientes, obedientes, prontos para servir a las autoridades y a cualquiera con su persona y bienes, y no causar daño a nadie. No obstante, ningún pueblo sobre la tierra tiene que sufrir tanto odio. Se le considera peores que los judíos, paganos y turcos. Entonces, aquí Lutero está hablando y cuando dice ningún pueblo sobre la tierra tiene que sufrir tanto odio, está hablando acerca del pueblo santo de Dios. Está hablando acerca de nosotros como cristianos, que en su momento uno puede decir, bueno, pero es que en la época medieval lo que, lo que la gente era creyente, la gente era cristiana, la vida de las personas consistía en la iglesia era el centro y se encontraba en el centro de las ciudades, pero no, también había gente que odiaba a los cristianos y todavía hoy en día hay gente que odia al creyente, a los cristianos. El mundo nos desprecia por causa de la predicación. Y desde la caída en pecado, todos aquellos que han confesado, todos aquellos que han creído en el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, han sufrido toda clase de odios. Entonces, aquí también quiero recalcar algo, porque mucha gente también tiene esta mala concepción de Lutero, diciendo que Lutero era un antisemita y que Lutero tenía un discurso de odio ante los judíos y ante los turcos. Recordar que los turcos en ese momento estaban también en una lucha, en una pugna con el Sacro Imperio Germánico Romano. También Lutero va a atacar a los judíos, a los paganos y a los turcos en sus escritos única y exclusivamente porque ellos rechazan la verdad del evangelio. Ellos rechazan la cruz, ellos rechazan a Cristo. Entonces los judíos, aunque ellos hablan acerca de Jehová, de Yahweh, ellos siguen esperando al Elías prometido, al Mesías prometido. Ellos siguen esperando a Cristo y rechazan a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los paganos no creen en ningún tipo de Dios, creen en ellos mismos como dioses. Y los turcos, ellos tienen a Alá, ellos tienen a Mahoma como su profeta mayor y hablan acerca de Jesús como un mero hombre que sirve como un ejemplo. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que la semana pasada yo les traje este texto de Apocalipsis en el capítulo 2, donde el ángel le dice al apóstol San Juan que escriba la primera carta a la iglesia y es a la iglesia de Éfeso. Entonces, por ejemplo, Dios le dice a la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y nuevamente va a decir y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de esto de el primer amor y es abandonar a Dios, es abandonar, vamos a decir así, los caminos de nuestro Dios, abandonar la voluntad y entregarnos, la voluntad de Dios y entregarnos completamente a la voluntad de nuestra carne, a nuestros pecados. Pero aquí también el apóstol va a usar, bueno, Dios mismo va a usar dos veces la misma palabra, paciencia,
que también es sinónimo de soportar, es sinónimo de llevar el sufrimiento, llevar una carga pesada. Entonces los cristianos en Éfeso estaban sufriendo persecución, pero ellos se mantenían firmes por el nombre de Jesús. Entonces vemos que ya desde el primer siglo los cristianos han sufrido toda clase de odio. Y hoy en día también nosotros lo estamos viviendo y Dios nos llama a ser pacientes, a ser obedientes, a ser prontos para servir a todas las autoridades y a cualquier persona. Es por eso que Dios nos llama a orar por un buen gobierno. Dios nos llama a orar para que los gobiernos puedan también defender la libertad de culto y puedan defender la verdad del evangelio. Entonces, por eso nosotros también en las oraciones generales oramos para que los gobiernos puedan discernir y puedan proteger, por ejemplo, la vida y no legalicen el aborto ni la eutanasia, ni toda clase de pecado que hoy por hoy se ve como algo normal en nuestra sociedad y en nuestra vida diaria. Entonces, Lutero va a seguir diciendo, en resumen, han de llevar el estigma de ser considerados herejes, bribones, demonios, malditos y la gente más malvada sobre la tierra, de modo que creen prestar un servicio a Dios, aun aquellos que los ahorcan, ahogan, asesinan, torturan, destierran y atormentan, sin que nadie se apiade de ellos, sino que por añadidura les da de beber mirra y hiel cuando tienen sed, y no porque fuesen adúlteros, asesinos, ladrones o malévolos, sino porque quieren tener a Cristo por Dios y a ningún otro. Donde veas u oigas tales cosas, has de saber que allí está la Santa Iglesia Cristiana. Entonces aquí Lutero nos está diciendo, bueno, sepan que si ustedes leen la palabra de Dios, si ustedes oran, si ustedes son bautizados, si ustedes confiesan sus pecados, si ustedes participan del sacramento del altar, si ustedes ordenan pastores, van a sufrir toda clase de estigmas. Y la misma gente los va a considerar herejes, bribones, demonios malditos y la gente más malvada sobre la tierra. Entonces, en su momento, a los luteranos, cuando Lutero estaba escribiendo esto, a los luteranos se le consideraba herejes, demonios, que vinieron a adulterar la palabra de Dios. Lutero mismo, él estaba proscrito por el Sacro Imperio Germánico y Romano. ¿Qué significaba esto? Que cualquier persona que viese a Lutero podía asesinarlo, podía matarlo, y esto era la gente decía, bueno, si lo llegan a matar, están tanto sirviendo al imperio como están sirviendo a la iglesia. Entonces, es lo que Lutero está diciendo aquí. Mucha gente va a creer que están prestando servicio a Dios. Y es lo mismo que Jesús advierte a sus discípulos. Jesús le advierte a sus discípulos y les va a decir, la gente los va a odiar, la gente los va a sacar de las sinagogas, los van a apedrear y ellos van a pensar que están prestando servicio a Dios. ¿Y a quién, por ejemplo, se nos viene en la mente que creía que estaba prestando un servicio a Dios persiguiendo a los cristianos? El mismo apóstol San Pablo. El mismo apóstol San Pablo, cuando era conocido como Saulo de Tarso, él creía que él estaba haciendo un servicio a Dios y él estaba persiguiendo a los cristianos. Y es en esta persecución, en el camino a Damasco, donde Dios se le aparece a Saulo y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Y luego sabemos que Pablo se convierte en uno de los grandes apóstoles del evangelio, el gran apóstol a los gentiles, y él va a sufrir toda esta clase de torturas, cárcel, va a ser atormentado hasta el punto que va a perder su vida por causa del evangelio. Lo que él hacía cuando era Saulo, lo van a hacer con él al final de su vida. Pero Pablo pudo decir, he peleado la buena batalla de la fe.
Entonces es lo que la cruz nos llama a cada uno de nosotros. La cruz nos llama a ser pacientes en medio de nuestros sufrimientos, para que cuando toque al fin nuestra vida aquí en esta tierra, uno pueda decir, Señor, he peleado la buena batalla de la fe, me he mantenido firme hasta el final, y ahora lo único que yo espero es la corona de la vida. Entonces esa corona Cristo mismo la ha ganado, y Cristo la ha ganado por sus sufrimientos, por su muerte en la cruz del Calvario. Y aquí, por ejemplo, Lutero va a decir, sino que por añadidura se nos da a nosotros a beber mirra y hiel cuando se tiene sed. Aquí Lutero está conectando directamente a la cruz de Cristo. Aquí Lutero está conectando directamente cuando Jesús tuvo sed y le dieron a beber vinagre, le dieron a beber este vino avinagrado con hiel. Y en las Sagradas Escrituras, si uno hace un estudio de esta palabra de hiel, en las Sagradas Escrituras es sinónimo o signo de amargura, igual que la mirra. La mirra es sinónimo de amargura, es sinónimo de la pasión de nuestro Señor. Y la mirra fue uno de los obsequios que le dieron los sabios de Oriente a nuestro Señor cuando se encarnó. Entonces ya estaban presagiando la cruz de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces el mundo, mis queridos hermanos, nos va a odiar. Nosotros llevamos la estigma y vamos a ser considerados herejes, vamos a ser considerados malvados, y nos van a odiar por causa del evangelio. Pero nosotros tenemos un gran consuelo, y Cristo mismo nos los dice en su palabra. No se preocupen cuando les hagan todo este tipo de cosas, porque yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido al mundo en la cruz. Cristo ha vencido a todos nuestros enemigos en la cruz del Calvario. Y nada de lo que ellos puedan hacer pueden destruirnos a nosotros. Cristo ha vencido. El enemigo puede fastidiarnos, como por ejemplo, nuevamente aquí traigo el texto de Castillo Fuerte. El enemigo puede fastidiarnos, el enemigo puede hacer cualquier cosa, pero no puede no puede dañarnos, porque él ya está condenado por la santa palabra, él ya está condenado por Cristo Jesús. Entonces Dios es aquel que nos llama a descansar en la cruz. Nos llama a descansar en la cruz porque en la cruz, en el sitio donde Satanás pensaba que había ganado, porque estaba viendo al Hijo de Dios clavado en la cruz, es donde Cristo está triunfando. Entonces, yo no sé si ustedes, bueno, me imagino que todos hemos visto La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, que estaba hablando la semana pasada, la nombré un poco la semana pasada, pero una de las escenas para mí más impactantes de esta película es cuando Cristo está crucificado, inclusive cuando Cristo está siendo torturado, le están cayendo a latigazos, y su madre está viendo todo esto y está llorando, y la figura de Satanás, que va a aparecer en varias oportunidades, está cargando a un hijo deforme, y se está riendo, viendo el sufrimiento, viendo la muerte de Jesús, y está como que simbolizando, mira, tu padre, el Dios Todopoderoso, te está castigando y te está torturando, y mira yo aquí con mi hijo cuidándolo y protegiéndolo. Pero todo eso es un engaño de Satanás, porque cuando Satanás pensaba que él había vencido a Dios, pasa un revés. Dios vence a Satanás en la cruz del Calvario. Dios muere por nuestros pecados, pero no solamente muere, sino que nuestro Señor resucita. Dios conquista la muerte, conquista a nuestros enemigos, y se levanta la mañana del domingo en victoria. Entonces, como cristianos, sí vivimos nuestra vida a la luz del Viernes Santo, pero también recordando que al tercer día nuestro Señor se levantó entre los muertos para darnos salvación.
Satanás quiere engañarnos diciéndonos que él es aquel que nos va a proteger, que él es aquel que nos va a cuidar, que como un Dios que supuestamente dice que nos ama, mandó a su Hijo a la cruz del Calvario. Cristo fue por amor a cada uno de nosotros. Cristo sufrió la cruz. Cristo sufrió los padecimientos por cada uno de nosotros. Y ahora, como cristianos, Dios nos llama a ser pacientes en medio de nuestros sufrimientos. Y también hay un consuelo en medio de esto y la paciencia, porque la paciencia en realidad es un fruto que nace del Espíritu Santo y no de uno. Uno como ser humano es impaciente. Uno como ser humano quiere pasar los sufrimientos rápido. Pero cuando uno está conectado con Cristo y este Cristo empieza a dar esos frutos de la fe en cada uno de nosotros, y parte de los frutos es la paciencia. Y por eso es que es importante y ver cómo cada una de las marcas se van conectando para poder soportar los sufrimientos, para poder ser pacientes en medio de las dificultades que estamos atravesando nosotros. Necesitamos de la oración, necesitamos hablar con nuestro Señor, necesitamos no solamente hablar, sino escuchar la voz de Dios en su palabra. Entonces, algo también que es importante para cada uno de nosotros, dejé mi culto cristiano en otra parte, es esto que les hablaba la semana pasada y la antepasada acerca de los himnos. Los himnos son importantes y son de consuelo para cada uno de nosotros. Lutero va a decir, va a seguir diciendo, mas cuando te condenen, te maldigan, insulten y te sometan a vejameses por causa de Cristo, todo esto te santifica, porque contribuye a matar al viejo Adán. De manera que éste tiene que aprender a tener paciencia, a ser humilde, bondadoso, a ejercitarse en la alabanza y la gratitud, a estar alegre en los sufrimientos. Esto significa, pues, ser santificado y renovado por el Espíritu Santo para la vida nueva en Cristo. Así se aprende a creer en Dios, confiar y esperar en Él y amarlo. Estas son palabras hermosas que nos da Lutero aquí, son palabras que son producto del Evangelio, porque es Dios mismo, cuando nosotros, cuando Él, por medio de las aguas del bautismo, está matando a ese viejo Adán, cuando nosotros le pedimos al Señor, mata esa vieja naturaleza en cada uno de nosotros, que Él nos ayuda a tener paciencia, a ser humildes, a ser bondadosos. Y esto de ejercitarse en la alabanza y en la gratitud también es importante. Entonces, vemos que en la historia del luteranismo, y en realidad en la historia del cristianismo como tal, varios teólogos, compositores, poetas han refugiado su alabanza en la poesía, se han refugiado en la alabanza de los himnos. Entonces, por ejemplo, en el culto cristiano, pero también en los hignarios, en el hignario también que tenemos en PDF de la Iglesia Luterana Española, tenemos varios himnos de consuelo. Y es importante, mis queridos hermanos, que por ejemplo a nuestros niños, cuando están pequeños, inclusive, por ejemplo, siendo bebés, estando en el vientre de la madre, es importante, por ejemplo, leerles la palabra de Dios, pero también cantar himnos con ellos. Cuando se están acostando, antes de acostarse a dormir, orar el Padre Nuestro y cantar algún himno, es importante. ¿Por qué? Porque los niños y nosotros también vamos a ir recordando todas esas cuestiones, y ya cuando seamos adultos, ya cuando estemos, por ejemplo, pasando quizás alguna dificultad o algún problema en nuestra vida, vamos a recordar esos himnos que son también evangelio puro, himnos sacados de la palabra de Dios, que nos dan consuelo y nos animan a cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, mi himno favorito es un himno de Lutero. Si quieren buscar, normalmente lo hemos cantado los dos últimos años, el primer domingo de Cuaresma, pero es un himno que a mí me encanta cantarlo durante la Cuaresma, que se llama Con ansias clamo.
Es un himno muy lindo, un himno muy bonito, pero por ejemplo también en el culto cristiano tenemos un himno de este compositor Gerhard que se llama Confía tus caminos. Entonces él va a decir, por ejemplo, confía tus caminos, tu pena y tu dolor a tu Señor divino del mundo creador, el que a los orbes rige, con paciencia te va a dar la salida para tus dificultades. Estoy medio parafraseando porque mi culto cristiano no sé dónde lo tengo, pero por ejemplo también está este mismo himno de Cabeza Ensangrentada que lo entonamos el Viernes Santo y vemos cómo todos estos himnos nos ayudan a tener paciencia. Todos estos himnos son muy personales y hablan acerca de la cruz de Cristo. Cuando estaba preparando esto, me estaba acordando de otro himno, por ejemplo, oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda a que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, de gozo y de santo amor. En Jesucristo, amigo tierno, encontraremos la paz y la salvación. Entonces, son himnos que nos ayudan a tener paciencia a cada uno de nosotros. Y esta mañana estaba leyendo este librito que se llama La Cruz y el Hombre Común. Y el último capítulo de este libro está hablando justamente acerca de los himnos de la cruz. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar una foto a este último capítulo, lo voy a escanear y se los voy a enviar. Y él está hablando y él toma el himno Roca de la Eternidad. Fuste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, eres puro manantial en el cual lavado fui. Y él va a tomar las dos líneas del himno, Roca de la Eternidad, fuiste abierta para mí, para hablar acerca de la cruz, para hablar acerca de Cristo y de la paciencia que nosotros conseguimos en la cruz de Cristo. Va a tomar también el himno, hay una fuente de amor divino, mostrándonos cómo también Cristo es aquel que está con nosotros y nos acompaña en nuestro peregrinar día tras día. Entonces, él va a decir, voy a leer dos parrafitos de su libro, él va a decir, a la persona que encuentra el mensaje de la cruz demasiado técnico, demasiado teológico o quizás inaccesible a los temas de nuestra vida actual, le diremos, lee los grandes tesoros de los himnos cristianos, como ya les he comentado, y vean lo que ha sido el mensaje de la cruz para algunas personas más nobles en la historia. Hay mucho, pero mucho respeto al evangelio de la cruz, que nunca se podrá expresar en palabras. El que ha experimentado el poder, su poder, hablando del poder de la cruz, una vez tendrá dimensiones de experiencias enteramente nuevas que hallarán muy difíciles de compartir. Hay algunas cosas que hallarán difíciles de explicarse adecuadamente y que todavía no fijan su mirada para aquellas personas que todavía no fijan su mirada en la cruz mediante los ojos de la fe. Pero pueda explicarlas o no, no abrigarán dudas en cuanto a su validez, a la validez de la cruz, y le asegura su validez en las promesas escritas en las Sagradas Escrituras. Entonces, este autor va a hablar y va a decir que como a veces la prosa no le da, vamos a decir así, toda la belleza que tiene la cruz para cada uno de nosotros, y cuando la prosa no es suficiente, entra la poesía. Y cuando habla acerca de poesía, habla acerca de himnos, cánticos, de acción de gracia y de alabanza. Entonces, también una de las cosas que yo como pastor les invito a cada uno de ustedes es a atesorar sus himnarios, es a meditar en las palabras de los himnos. Como les dije hace 2 semanas, cuando ustedes estén el domingo en el culto, no solamente canten por cantar los himnos que aparecen en la liturgia, mediten en las palabras de cada uno de los himnos, vean el consuelo evangélico que podemos encontrar en estas palabras y ténganlos como herramientas para los sufrimientos. Los himnos son herramientas útiles para nosotros en medio de nuestros sufrimientos, en medio de las tentaciones.
Cuando uno a veces dice, no sé orar o no tengo palabras para orar, agarra un himno bonito, agarra un salmo y ora a tu Señor. Otra de las cosas que también nos habla la Santa Cruz es acerca del martirio. Entonces, la palabra mártir o la palabra martirio tiene una connotación, o vamos a decir así, desde el primer siglo hasta ahora, tiene la connotación de morir. Y ciertamente los mártires de la fe, los mártires de la iglesia, han muerto por causa del evangelio. En Hebreos 11, cuando se nos habla acerca de la fe, tenemos también un museo de aquellos mártires, aquellos hombres de fe que han muerto por causa del evangelio y han muerto por causa del mensaje de Cristo mismo como nuestro Señor. Pero mártir, la palabra mártir, en realidad, si queremos ser literal, es aquel que da testimonio, aquel que es testigo. Entonces, sabemos que el primer mártir cristiano, el primer mártir que podíamos ver en el Nuevo Testamento es Esteban. Por ejemplo, se nos dice la Escritura, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, mártir, martureo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Aquí el que está hablando es el apóstol San Pablo. Otros que murieron también por causa de Cristo, la palabra llegó a describir que uno pagó el precio máximo por la fidelidad en Cristo. Entonces en el Apocalipsis tenemos aquí Antipas, que no es Herodes Antipas, sino es un testigo fiel de Cristo que murió por causa del Evangelio. Entonces, también, por ejemplo, en Apocalipsis, Apocalipsis nos va a hablar mucho acerca de los mártires en la fe, nos va a hablar acerca de cómo Babilonia, la ramera, van a disfrutar la sangre de los mártires, y esto es lo que disfruta Satanás. Satanás disfruta cuando la iglesia es perseguida. Satanás disfruta cuando nosotros sufrimos. Y Satanás disfruta esto porque él ve los sufrimientos como el punto o como un punto de inflexión en el cual nosotros podemos caer de la gracia y de la salvación. Y ciertamente puede ser así. Cuando nosotros no, el domingo estábamos hablando acerca de las diversas tierras con el evangelio del buen pastor, y cuando nuestra fe no está en la tierra correcta, cuando nuestra fe no oye concretamente la palabra de Dios, cuando desde el púlpito no se nos predica acerca de los sufrimientos de esta vida, pero también de las alegrías y de los gozos que vamos a tener en el cielo. Entonces podemos caer de nuestra fe, y quizás como cristianos vamos a caer de nuestra fe también en algunos momentos, y vamos a decir, Señor, en el mundo yo voy a estar mejor, y quizás van a haber momentos en donde uno va a decir, estoy hasta aquí de la cruz, pero también Dios es aquel que nos lleva a cada uno de nosotros a arrepentirnos, a hincar nuestras rodillas a la cruz de nuestro Señor y pedirle perdón por nuestros pecados. Lutero decía que el diablo quiere afligirnos, desalentarnos, atemorizarnos, para que dejemos de confiar en nuestro Señor. Pero la Santa Cruz más bien nos lleva a cada uno de nosotros a confiar en que Cristo está con nosotros, en que Cristo ha ganado la victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre la muerte. Entonces, aquí tenemos una imagen, por ejemplo, acerca del martirio de Esteban, y una de las cuestiones impresionantes es cuando Esteban está siendo martirizado, que el cielo se abre de par en par, y Esteban dice que él vio el trono de Dios, vio a su Señor. ¿Y qué fue lo que dice Esteban? Perdona las transgresiones de estos hombres, no veas el pecado de estos hombres. Y algo muy bonito en las Sagradas Escrituras, que a mí me encanta cuando habla acerca de los cristianos, de los creyentes, es que dice, y durmió con su Señor. En el Antiguo Testamento podemos ver la historia de los reyes fieles
y dicen, y durmió con sus padres, durmió con su Señor, hablando acerca de la muerte. Y aquí también, en el martirio de Esteban, nos está diciendo que, habiendo dicho esto, durmió. Entonces, para nosotros la muerte y el concepto cristiano es que la muerte es un dormir en Cristo Jesús, donde estamos esperando a que Él venga con voz de trompeta y con voz de mando a despertarnos de ese sueño, para ahora estar junto con Él. Entonces también los apóstoles, aquí hay una infografía que conseguí sobre el martirio de los apóstoles. Todos los apóstoles en realidad fueron martirizados. San Juan, aunque él fue sí martirizado como tal, cuenta, vamos a decir así, parte de la leyenda que él sobrevivió a esta agua hervida donde él estaba. A él lo metieron en una olla y empezaron a hervir el agua para matarlo, pero él sobrevivió a esto y lo llevaron, vamos a decir así, a la isla de Patmos, para que él permaneciera ahí. Ahí fue donde él tuvo la revelación de Dios en el Apocalipsis, y él fue el único de los apóstoles que murió de viejo. Todos los demás apóstoles murieron martirizados. El primero, Santiago el Mayor, él murió apuñalado por una espada. Luego vemos que otros murieron apedreados, otros murieron crucificados. Cuenta la leyenda que San Pedro, perdón, pidió ser crucificado boca abajo, porque él decía que él no podía morir como su Señor, como Jesús. Entonces lo pusieron boca abajo. Otro murió a lanza, y hay otros decapitados, pero vemos que los apóstoles murieron por causa del Evangelio, fueron martirizados por causa del Evangelio. Pero no solamente los apóstoles, también, por ejemplo, Jesús va a decir que cuando suframos persecuciones y aflicciones, que nos alegremos, porque aquellos que nos precedieron a nosotros también sufrieron de martirio. Por ejemplo, el profeta Jeremías, el profeta Isaías murió aserrado por orden del malvado rey Manasés. Y la tradición dice que mientras Isaías era cortado, él no gritó de dolor, sino que más bien hablaba lo que el Espíritu Santo le ponía en su boca. El profeta Jeremías murió apedreado. El profeta Ezequiel murió asesinado por los jefes de israelitas en el exilio, cuando no les gustó lo que el profeta le estaba diciendo. El profeta Amós, él murió luego de recibir varios golpes, y en especial uno en la cabeza. El profeta Miqueas fue arrojado por el despeñadero. El profeta Zacarías fue apedreado enfrente del altar. Entonces uno ve todo esto y uno dice, wow, de verdad que el peso de la cruz es muy fuerte. Inclusive uno hace un juramento en la confirmación, uno toma votos en la confirmación, que uno prefiere morir antes de rechazar la fe que uno está confesando públicamente. Entonces, ¿por qué hablar de todo esto? Porque tenemos consuelo, en medio de la muerte tenemos consuelo, porque estamos durmiendo con nuestro Señor y estamos recibiendo la corona de la vida. Una de las historias, vamos a decir así, más impactantes de martirio, por ejemplo, para mí, no sé para ustedes, pero para mí es la de Policarpo, y es un ejemplo de amor al Evangelio. Entonces, no traje en la pantalla todo el escrito de Policarpo, lo tengo aquí en mi propia pantalla, y me voy a tomar el tiempo para leer parte de lo que es o lo que fue el martirio de Policarpo, para que podamos entender cómo Cristo es aquel que está con nosotros y Cristo es aquel que nos acompaña. El pastor Policarpo y su congregación, se presume que Policarpo, o la tradición habla y dice que Policarpo era el discípulo del apóstol San Juan. Se dice que ellos empezaron a sufrir persecución por causa del evangelio. Está escrito por el mismo Policarpo que unos días antes de ser arrestado y sentenciado a la muerte,
De repente fue vencido por el sueño mientras oraba. En su sueño tuvo una visión en la cual la almohada en la que se reclinaba empezó a encenderse de repente, a consumirse. Se despertó del sueño y concluyó que iba a sufrir el martirio por medio del fuego por causa de Cristo. Cuando llegaron cerca los que iban a encarcelar a Policarpo, los amigos de él trataron de una manera u otra esconderla en otros pueblos. Sin embargo, sus perseguidores lo descubrieron en uno de los pueblitos y con ayuda de dos jóvenes a quienes hubieron azotado para que le dijesen dónde se encontraba Policarpo, fácilmente dieron con él. Policarpo pudo escaparse del cuarto en donde él estaba viviendo para huir a otra casa cercana, pero él no quiso, sino que él dijo, sea hecha la voluntad de Dios. Y bajó las escaleras de la casa donde se quedaba para recibir cordialmente a sus perseguidores. Lo saludó tan amable que algunos, quienes no habían conocido antes a Policarpo, dijeron con pena, ¿por qué hicimos tanto alboroto para aprender a este anciano tan manso? Inmediatamente Policarpo mandó a los que estaban en la casa a preparar una comida para sus opresores y les rogó a estos que comiesen bien, implorándoles también que le otorgasen una hora de soledad para orar mientras ellos comían. Esto les fue concedido. Durante esa oración, Policarpo revisó su vida entera y luego encomendó a su congregación a las manos de Dios y su Salvador. Al terminar la oración, montaron a Policarpo en un asno y lo llevaron a la ciudad. Fue domingo, día de la gran fiesta. Nicetes y su hijo Herodes, llamado también el príncipe de la paz, fueron al encuentro de los alguaciles y de Policarpo e hicieron desmontar al viejo Policarpo y lo acomodaron en su carro de caballos. Así pensaron persuadirle de que negase a Cristo diciendo, ¿qué te cuesta solamente decir Señor emperador y ofrecer holocausto o incienso ante él para salvar tu vida? Policarpo no les contestó nada, pero puesto que seguían insistiendo, al fin les dijo, nunca voy a cumplir lo que me están pidiendo y me aconsejan ustedes. Cuando vieron la firmeza de su fe, empezaron a golpearle y lo arrojaron del carro. Al caer, el anciano se lastimó gravemente su pierna, pero levantándose, él mismo se entregó otra vez a la mano de los alguaciles y siguió caminando al lugar de su muerte, sin ninguna queja en cuanto a su pierna lastimada. Luego de entrar al anfiteatro, donde lo iban a ejecutar, una voz del cielo, cuenta la leyenda, habló con Policarpo diciéndole, fortalécete, oh Policarpo, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. Nadie sabía de dónde provenía la voz, pero muchos creyentes la escucharon. Sin embargo, a causa de la gran bulla, la mayoría de la gente no lo escuchó. Pero este acontecimiento animó bastante a Policarpo y a los demás que sí la escucharon. El gobernador había aconsejado a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por su edad avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en nombre del emperador. Y Policarpo le contestó, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey que hasta este momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Al escuchar el testimonio, el gobernador amenazó a Policarpo con echarle al foso con fieras si continuaba firme en su testimonio. Tengo listas las fieras y te las echaré entre ellas, a menos de que cambies de pensar. Policarpo contestó sin temor alguno, que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable que cambiemos del bien al mal por razón de persecuciones. Mejor sería que los hacedores de la maldad se convirtieran del mal al bien. El gobernador respondió, está bien, si no quieres negar tu fe y las fieras no te dan miedo, te vamos a quemar. Una vez más Policarpo le contestó diciendo, usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios
que se preparará para el castigo, que está preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero, ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego, o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Al fin, cuando la gente ya se había cansado de las averiguaciones, demandando su muerte, Policarpo fue entregado para ser quemado. Inmediatamente juntaron un montón de leña y viruta. Cuando Policarpo vio esto, empezó a quitarse la ropa y los zapatos, alistándose para acostarse sobre la leña. Enseguida el verdugo se alistó para clavarle las manos y los pies a la madera. Mas Policarpo le dijo: dejen, el que me dará fuerza para aguantar la llama del fuego, me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma, aunque no me claven las manos y los pies. Entonces acordaron no clavarle al madero y solo ataron sus manos detrás de él con una soga. Preparando de esta manera el sacrificio y puesto sobre la leña como cordero del holocausto, empezó a orar a Dios diciendo: oh Padre del bendito Hijo amado Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora de tu santo nombre, Dios de los ángeles y de todas las criaturas, pero sobre todo el Dios de todos los justos, quienes viven en tu voluntad. Te agradezco de que me constates digno de tener lugar entre los santos mártires y digno de compartir la copa del sufrimiento que bebió Jesucristo, para sufrir junto con él y compartir sus dolores. Te ruego, oh Señor, que me recibas este día como una ofrenda de entre los numerosos de tus santos mártires. Como tú, oh Dios verdadero, para quien el mentir es imposible, me preparaste para este día y me avisaste de antemano. Ya lo has cumplido. Por eso te agradezco y te alabo sobre todo hombre y glorifico tu santo nombre por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, el sumo sacerdote eterno, en quien junto con él y el Espíritu Santo sea toda la gloria y honor, ahora y para siempre. Amén. Dicho amén, los verdugos prendieron fuego a la leña sobre la que habían puesto a Policarpo. Mientras la llama ascendía hacia el cielo, notaron con asombro que le hacía muy poco daño. A causa de esto, ordenaron al verdugo herirle con una espada, lo cual fue hecho inmediatamente. La sangre, que por el calor del fuego o por otra razón salió copiosamente de la herida y casi extingue el fuego. Así que, o por fuego o por espada, el fiel testigo de Jesucristo falleció y entró al descanso de los santos hacia el año 168 después de Cristo. Hermosa la historia del martirio de Policarpo y de cómo él se mantuvo firme en su confesión de fe. Y me encanta parte de su oración cuando él dice: oh Señor, que tú me preparaste para este día y me avisaste de antemano lo que yo iba a sufrir. Te pido, glorifico tu santo nombre y te pido que me sea contado entre tus santos mártires. Entonces, es muy bonito cómo los cristianos han permanecido y se han mantenido firmes en su fe. Y esto para nosotros es de sumo consuelo. Y leemos estas historias y gracias a Dios estas historias han permanecido en la boca de la iglesia como un ejemplo para cada uno de nosotros, como un ejemplo de fe. Entonces, nosotros no buscamos el martirio nos va a venir a cada uno de nosotros. Pero, por ejemplo, el profesor John Pless va a hablar acerca de los sufrimientos y va a citar a Lutero, ya para ir terminando, y va a decir que los sufrimientos no es una señal de que Dios se ha olvidado de los que le son fieles. Y la prosperidad material no debe confundirse con un endoso divino. Hablando del modo de actuar de Dios como aparente debilidad, dice Lutero: Él permite que los piadosos queden desprovistos del poder y que sean los y que se los humille hasta que todos crean que su fin está próximo. En tanto que precisamente en todo esto, Él está con ellos, con todo su poder.
aunque tan oculto y secreto que hasta que los que son oprimidos no lo sienten, sino solo creen. Allí se manifiesta la plenitud del poder de Dios y su brazo extendido, porque donde caduca la pujanza del hombre, allí comienza el poder de Dios. Comienza con tal que la fe está presente y confía en él. Y cuando el agobio llega a su fin, queda manifiesto qué poder tan enorme estaba oculto debajo de la debilidad. Hasta Cristo se encontró desprovisto de su poder en la cruz. Y sin embargo, allí llevó a cabo su obra más poderosa y venció el pecado, la muerte, al infierno, al diablo y todo lo malo. Entonces, mi querido hermano y hermana, la cruz de Cristo nos lleva a cada uno de nosotros a no depender de nosotros mismos, sino a depender de nuestro Dios, que fiel es Él, que fiel es el que ha prometido estar todos los días con cada uno de nosotros. Así que la invitación es que en medio de tus sufrimientos, en medio de tus dolores, en medio de la persecución que tú puedas tener por causa del Evangelio y por causa de Cristo, descansa en Él. Ánimo, porque tus pecados han sido perdonados y porque Cristo ha vencido al mundo.